¿Alguna vez te has preguntado cuántas historias duermen bajo tus pies mientras Europa continúa corriendo hacia la superficie? Hay un silencio antiguo debajo de las ciudades, un eco de pasos que ya no escuchamos, pasillos que respiran memoria. Si sientes que ciertas cosas no son coincidencia, tal vez este video sea lo que necesitabas escuchar. Porque durante décadas, excavaciones pacientes e instrumentos precisos comenzaron a revelar que el suelo, Europa, no es solo tierra y roca, es un archivo vivo. Debajo de iglesias, pueblos y campos de cultivo se encuentran antiguos laberintos. Túneles excavados con manos humanas, cámaras selladas, pasajes que parecen no tener fin. Algunos fueron encontrados por casualidad, otros por insistencia científica. Cada descubrimiento trajo lo mismo sensación inquietante. Alguien ha estado aquí antes, durante mucho más tiempo que imaginamos, y dejó profundas marcas en la oscuridad. La ciencia suele avanzar con cautela. Medir, fechar, comparar. Y sin embargo, cuando descends underground, she finds something that escapes the numbers. No es solo ingeniería, viejo. Es intención. Es una elección. Es la decisión consciente de bajar, de desaparecer de luz, de construir en silencio. ¿Por qué? ¿Qué lleva a una civilización a invertir generaciones enteras? ¿Cavar la tierra como si escribiera un mensaje para el futuro? Durante mucho tiempo estos espacios fueron tratados como curiosidades aisladas. Una cueva aquí, un túnel allá, una ciudad subterránea. Olvidada. Pero a medida que pasaron los años, comenzó a surgir un patrón. De Anatolia al corazón de Europa, estructuras surgen otros similares, repitiendo formas, soluciones y tal vez propósitos. Como si comparten el mismo lenguaje invisible. Hay algo profundamente humano en descender. Los psicólogos hablan del inconsciente. Místicos hablan desde el vientre de la tierra. Los mitos antiguos hablan de iniciación, muerte y renacimiento. Bajar es, enfréntate a la oscuridad para encontrar significado. Y tal vez por eso estos laberintos juegan mucho. No son solo obras físicas, son espejos de la mente y el alma. En este video, no romantizaremos ni desacreditaremos. Escuchemos lo que la ciencia reveló después de décadas de excavaciones, mapas y mediciones. Pero escuchemos también lo que queda entre líneas, lo que los gráficos no explican. Porque algunas verdades no se anuncian en voz alta. Susurran. Mientras caminamos por estos antiguos corredores, se nos invita a reducir la velocidad. Recordando eso, la historia no ocurre solo en la superficie. Se acumula en capas, como sedimentos de experiencia humana. Y a veces, para entender quiénes somos ahora, necesitamos aceptar lo que la invitación más dura de todas: bajar, en silencio, y mirar lo olvidado. Quizás el verdadero misterio no sea lo que se construyó, sino lo que todavía nos llama. Algo en nosotros reconoce estos caminos, como si el alma recordara un viejo pasaje. Quédate conmigo hasta el final, porque cada capa, revelada acerca una pregunta mayor. ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos a lo que siempre ha estado abajo, esperando que alguien tuvo el coraje de volver a bajar sin miedo, con respeto y con curiosidad? Silencio de quienes saben que no todos los laberintos existen. Hay algo subterráneo que atraviesa culturas, épocas y continentes. Desde el ser. El humano empezó a contar historias. Habla de túneles, cuevas, pasadizos ocultos. Lugares donde el mundo de arriba no puede llegar. No es solo curiosidad geológica. Es un llamado antiguo. Bajar siempre ha significado más que esconderse. Significaba buscar respuestas donde la luz no llega. Los arqueólogos lo saben. Cada vez que una excavación atraviesa la primera capa de tierra, algo cambia.
El sonido se vuelve amortiguado. El aire se vuelve más denso. La percepción del tiempo cambia. Muchos investigadores reportan el mismo sentimiento, una mezcla de respeto e inquietud. Como si ese espacio no estuviera hecho para visitas rápidas, sino para la permanencia, espera, transformación. Durante décadas, la ciencia trató estas estructuras subterráneas como soluciones prácticas, refugios de invasión, almacenes naturales, expanded minds, explicaciones funcionales. Ayudan, pero no lo explican todo, porque en muchos casos, el esfuerzo empleado en excavar era desproporcionado con respecto a la necesidad inmediata. Túneles demasiado largos, cámaras profundas demasiado, sistemas demasiado complejos para emergencias simples. Cuando miras el mapa europeo, notas algo intrigante. Personas que nunca tuvieron en contacto directo entre sí eligieron el mismo gesto esencial: bajar. Celtas, romanos, pueblos germánicos, comunidades medievales, todos dejaron marcas bajo tierra, como si había una comprensión intuitiva de que el subsuelo ofrecía algo que la superficie no pude dárselo. Los antropólogos sugieren que el subsuelo representa una seguridad primitiva, regreso al útero, un espacio de protección frente al caos exterior. Los psicólogos junguianos ven otro capa, el símbolo del inconsciente colectivo. Bajar significaría enfrentar lo que estaba reprimido, olvidado, negado. Quizás estas estructuras no sean solo respuestas a amenazas externas, pero intentos organizar el mundo interior. La ciencia moderna empezó a tomar esto más en serio cuando notó patrones solicitantes. Entradas estrechas que obligan al cuerpo a inclinarse. Corredores que confunden la guía. Habitaciones amplias tras largas estancias claustrofóbicas. La arquitectura de Underground parece dialogar con la mente humana, conduciendo emociones, provocando miedo, alivio, silencio. Nada de esto parece accidental. En varios sitios excavados, los investigadores observaron la ausencia de signos típicos de habitación. Común. Poco hollín. Few domestic remains. En algunos casos, no hay señales de uso continuo. Esto plantea una pregunta incómoda. ¿Y si estos espacios no fueran para vivir, pero pasar por algo? Un rito. Una preparación. Una espera consciente. Tiempos difíciles o para algo más grande. Si algo dentro de ti se despierta al escuchar esto, quédate hasta el final. 1. La respuesta puede estar aquí, porque la llamada del underground no pertenece solo al pasado. Sigue resonando con nosotros. Simplemente observe lo fascinados que estamos por búnkeres, cuevas, ciudades escondidas. Las películas, los libros y los sueños siempre regresan al mismo escenario. Bajar para sobrevivir, bajar para comprender. Los geólogos dicen que excavar profundamente requiere una planificación a largo plazo. No es un impulso. Es decisión colectiva. Esto significa que comunidades enteras han acordado invertir energía, tiempo y riesgo en algo que tal vez no vean completado. Un gesto como este conlleva creencia. Confianza en que ese espacio sería necesario, aunque no de forma inmediata. Hay registros históricos de personas que desaparecieron de la superficie durante generaciones, viviendo abajo, regresando solo cuando el peligro cesó. Otros nunca regresaron. Fueron pasillos vacíos, como pulmones de piedra esperando aliento. La ciencia mide fechas, pero no mide intenciones. Y quizás ahí sea donde resida el mayor misterio. El subsuelo no es solo la ausencia de luz, es un entorno que exige silencio interior. Cada paso resuena, cada decisión importa. Quizás por eso estos laberintos desconcertado nos recuerdan que hubo un tiempo en el que bajar era tan natural cuanto avanzar. Una época en la que el futuro se preparaba en la oscuridad. Y la pregunta,
Comienza a tomar forma, lenta e inevitablemente. Si tanta gente respondiera a esto llamado, si tantos laberintos fueron excavados con tanta dedicación, ¿qué exactamente esperaban encontrar o evitar allí abajo? En 1963, en la región turca de Capadocia, un hombre derribó una pared de su casa. Casa para hacer una reforma sencilla. Del otro lado no había roca sólida. Hubo un vacío. Un estrecho pasillo que descendía hacia la oscuridad. Sin saberlo, había tocado el borde de una de las estructuras subterráneas más grandes, jamás descubiertas por la ciencia moderna. Derinkuyu. Un laberinto excavado a casi 80 metros de profundidad, con decenas de niveles, capaces de albergar a miles de personas durante largos periodos. Cuando los arqueólogos comenzaron a mapear el sitio, notaron algo desconcertante. Derinkuyu no era una cueva improvisada, era una ciudad completa. Había establos, almacenes de granos, cocinas, lagares, escuelas, iglesias, pozos de agua y un sistema de ventilación tan eficiente que todavía funciona hoy. Todo esto enterrado bajo la tierra, invisible durante siglos. La pregunta inmediata no fue ¿cómo?, sino ¿por qué? La explicación inicial parecía sencilla. Refugio. Capadocia fue escenario de constantes invasiones a lo largo de la historia. Bajar significaría sobrevivir. Pero esa respuesta empezó a fallar, a medida que surgieron detalles. Las entradas fueron diseñadas para sellarse fácilmente a través de puertas circulares de piedra, que pesan cientos de libras. Se requieren pasillos estrechos. Los invasores avanzaban en fila india. Había una estrategia, sí, pero también había algo más allá: urgencia. La escala de Derinkuyu sugiere una planificación a largo plazo. Cavar millones de metros cúbicos de roca volcánica no es tarea de una generación aterrorizada. Es obra de siglos. Esto significa que alguien decidió invertir bajo tierra incluso cuando la superficie aún era habitable. No como último recurso, sino como una elección consciente. La ciudad no fue hecha por unos días. Fue hecho para quedarse. Y Derinkuyu no está solo. Capadocia alberga decenas de ciudades subterráneas, similares, algunos conectados por túneles que se extienden por kilómetros. Kaymakli, Oskonak, Masu. Each with variations but obeying the same principle arquitectónico. Como si compartieran conocimientos transmitidos, una tradición. Subterráneo transmitido de generación en generación. Los geólogos explican que la toba volcánica de la región facilita la excavación, pero no es fácil, explica la complejidad. Los sistemas de ventilación vertical cruzan múltiples niveles, asegurando oxígeno incluso con miles de personas debajo. El agua provino de pozos. Interno, protegido contra la contaminación externa. No hay signos de humo excesivo, indicando un control preciso del fuego. Todo apunta a una ingeniería silenciosa y eficiente, casi humilde. Lo más intrigante es el uso intermitente. Evidencia de los hallazgos arqueológicos indican que estas ciudades no estuvieron habitadas todo el tiempo. Fueron activados, como si estuvieran esperando una señal. Poblaciones enteras descendieron, permanecieron durante semanas, meses, tal vez años, y luego regresó a la superficie. Este patrón plantea una pregunta incómoda. ¿Qué tipo de la amenaza requería desaparecer sin dejar rastro? Algunos investigadores sugieren persecución religiosa. Otros hablan de guerras. Hay quienes mencionan las inestabilidades climáticas. Pero ninguna de estas hipótesis explica por sí sola la repetición del fenómeno en diferentes momentos. Tampoco explica los cuidados casi rituales ciertos espacios. Se decoraron iglesias subterráneas. Algunas habitaciones parecen haber sido hechas para reuniones, no para refugio. Hubo silencio allí.
Intención. Pausa. Para la psicología ambiental, los espacios subterráneos alteran el comportamiento humano. O el tiempo parece suspendido. El cuerpo se ralentiza. La mente entra en un estado de vigilancia y introspección. Quizás vivir debajo no se trataba solo de sobrevivir, sino también de preservar algo inmaterial, tradiciones, recuerdos, identidad, como si al descender la gente se protegiera, no solo sus cuerpos, sino su esencia. Derinkuyu obliga a la ciencia a reconocer sus límites. Sabemos cuándo parte de esto fue ampliado, sabemos cómo fue excavado, pero no sabemos qué estaba pasando por su mente. De aquellos que decidieron profundizar tanto, no sabemos qué temían ni qué esperado, solo sabemos que confiaban en la tierra como su guardiana. Hoy, los turistas recorren estos corredores con luces eléctricas, mapas y guías. Pero algo permanece intacto. Un silencio espeso, una sensación de que este lugar no fue hecho para ser comprendido completamente, como si la ciudad subterránea fuera una respuesta a una pregunta que todavía no hemos aprendido a formular. Y a medida que se revelan más ciudades como esta, la idea de que Derinkuyu es la excepción se desmorona. Ella es parte de algo más grande. Un patrón ancestral, un recordatorio de que, cuando el mundo de arriba se volvió demasiado incierto, nuestros antepasados no huyeron a lejos, cayeron, y dejaron que la tierra guardara sus secretos, esperando que algún día alguien tuvo el coraje de preguntar ¿por qué tantos caminos conducen hacia abajo? Cuando la mirada de la ciencia se aleja de Capadocia y recorre el mapa europeo, algo, lo inquietante comienza a surgir. Derinkuyu deja de parecer un caso aislado y se convierte en solo la pieza más visible de un rompecabezas mucho más grande. Under Gentle Hills, cities, ciudades antiguas y campos silenciosos, Europa esconde un segundo paisaje. Una geografía paralelo formado por túneles, cámaras y laberintos que atraviesan siglos. En Francia, cientos de kilómetros de galerías se extienden bajo París. Las catacumbas, hoy famosas, comenzaron siendo canteras romanas, pero con el tiempo fueron ampliado, conectado y reorganizado. No solo para extraer piedra, sino para crear un mundo funcional bajo la superficie. Durante las guerras, revoluciones y epidemias, la gente bajaron. Y al descender, modificaron estos espacios, adaptándolos a algo más que trabajo. En Inglaterra, un misterio más antiguo ha intrigado a los arqueólogos durante décadas. Los túneles conocidos como Focaus y Deneholes. Excavados a gran profundidad, muchos de ellos se remontan a la Edad del Hierro. Estas no son minas comunes y corrientes. Tienen cámaras circulares, acceso vertical, estrecho y casi sin signos de uso diario. Algunos sugieren almacenamiento, otros, refugio. Pero el esfuerzo utilizado contradice explicaciones simples. Hay algo deliberadamente escondido en estos espacios. En Italia, debajo de Nápoles, hay toda una ciudad subterránea. Griegos, romanos, monjes y poblaciones medievales excavaron y reutilizaron túneles durante más de 2000 años. Los acueductos se convirtieron en refugios. Las canteras se convirtieron en iglesias. Durante la Segunda Guerra Mundial, miles de personas sobrevivieron abajo mientras las bombas caían arriba. Pero lo que llama la atención no es solo la reutilización, sino la continuidad. Cada generación descendió sabiendo que alguien había estado allí antes. En el corazón de Europa Central, especialmente en Alemania y Austria, existen túneles medievales conocidos como Erztale. Estos son pasajes extremadamente estrechos, a menudo obliga a los adultos a gatear. No llevan a ninguna parte aparente. No lo ponen fácil transporte, comercio o defensa. Y, sin
Embargo, hay miles de ellos. Fechado entre siglos X y XIII, su finalidad sigue siendo oficialmente desconocida. Lo que más intriga a los investigadores es la similitud estructural entre túneles separados por grandes distancias, entradas discretas, pasajes sinuosos, habitaciones pequeñas que parecen hecho para hacer una pausa, no para la permanencia. Esto sugiere una lógica compartida, una tradición que no dependía de la escritura, sino de la práctica transmitida oralmente, como un underground. Knowledge passed on in silence. La ciencia intenta clasificar minas, refugios, rutas de escape, pero cada categoría falla a algún punto. Muchas de estas estructuras no tienen residuos mineros típicos. Otros son demasiado pequeños para sustentar a poblaciones enteras. Algunos están lejos de cualquier ruta extraña técnica conocida. Y entonces surge la hipótesis menos cómoda. Tal vez, no todo fue hecho para ser funcional a nuestros ojos modernos. Los antropólogos culturales señalan que en varias sociedades europeas antiguas, el subsuelo estaba asociado con lo sagrado. Era el lugar de los muertos, de los antepasados, de los dioses invisibles. Bajar no se trataba solo de escapar, sino de ponerse en contacto. En los mitos celtas, por ejemplo, el menudo se accede a otro mundo a través de colinas huecas o cuevas. En tradiciones, los seres germánicos viven bajo la tierra, almacenando conocimientos y riquezas. Estas narrativas no surgen de la nada, se alimentan del medio ambiente. Dindim. Experiencias. Espacios reales con espacios que alteran la percepción. En túneles estrechos, el cuerpo pierde referencia de tiempo. La respiración se vuelve consciente. Cada sonido se amplifica. It's not hard to imagine que estos lugares han sido utilizados para ritos de paso, iniciaciones o momentos de toma de decisiones colectivas. La arqueología experimental ha demostrado que excavar en estos contextos requería una intensa cooperación. Nadie cava un laberinto solo. Esto implica consenso social. Planificación. Una razón lo suficientemente fuerte como para justificar el riesgo. Porque el underground no perdona los errores. Uno resbalón, un fallo de ventilación y todo se acabó. Aún así, cavaron. Quizás el mayor error sea buscar una única respuesta. La Europa subterránea sirvió para múltiples propósitos a lo largo del tiempo. Refugio en un siglo. Ritual en otro. Refugio espiritual cuando el mundo de arriba se volvió demasiado inestable. Lo que queda constante es el gesto. Descender como respuesta al caos. Cada túnel descubierto amplía la pregunta. Si tantas culturas, en tantos lugares, decidieran invirtiendo energía en mundos invisibles, ¿qué dice esto sobre la experiencia humana? Tal vez hay sabiduría antigua allí. El entendimiento de que no todo se resuelve en la superficie. Que a veces, para superar periodos oscuros, literalmente hay que internarse en el tierra. Y cuanto más la ciencia mapea estos laberintos, más claro resulta que simplemente estamos empezando a ver esta Europa paralela. Una Europa silenciosa, enterrada, esperando pacientemente para que alguien no solo lo descubra, sino que trate de entender por qué tantas los caminos, en tantas ocasiones, conducían exactamente hacia abajo. Durante mucho tiempo, el metro fue un límite. La ciencia vio la Tierra como una barrera opaco, difícil de atravesar sin destruir lo que se buscaba comprender. Cavar significaba intervenir, cambiar, correr el riesgo de perder información para siempre. Pero, en las últimas décadas algo ha cambiado. La propia tecnología ha comenzado a aprender a ver en el oscuro, sin tocar, sin romper. Y fue en ese momento que los laberintos ancestrales comenzó a reaparecer. Una de las mayores revoluciones provino del uso del radar de penetración terrestre.
Olas. Se envían ondas electromagnéticas a la Tierra y regresan con ecos sutiles, revelando vacíos, discontinuidades, estructuras ocultas. Lo que alguna vez requirió años de excavación, ahora puede ser trazado en 1900 semanas. Y los resultados han sido, cuanto menos, inquietantes. Bajo áreas cuando se considera plenamente conocido, surgen anomalías. Espacios vacíos donde no debería haber nada existir. En varias regiones de Europa Central, los estudios de radar han revelado redes de túneles mucho más grandes de lo imaginado. Algunos no aparecen en los registros históricos. Otros pasar bajo edificios modernos, intactos. La ciencia, acostumbrada a confirmar hipótesis, comenzó a sorprenderse con nuevas preguntas. ¿Por qué estos espacios no estaban documentados? ¿Por qué no colapsaron? Y lo más importante, ¿por qué nadie habla de ellos? Otra herramienta silenciosa es LIDAR, una tecnología que utiliza pulsos láser para mapear superficies con extrema precisión. Aunque más conocido por revelar ciudades perdidas bajo forests, as occurred in the Americas, LIDAR has also been used to detect irregularidades en el relieve europeo. Pequeñas depresiones, alineaciones sutiles, colinas huecas. Evidencia de que lo que vemos arriba es solo una cáscara. En algunos casos la confirmación llegó más tarde, donde LIDAR sugirió vacíos, excavaciones, cámaras encontradas con cuidado, túneles colapsados, pasajes sellados intencionalmente, sellado, no destruido. Esto es importante. Sellar es un gesto consciente. Está cerrando algo que se puede volver a abrir. La ciencia reconoce esta diferencia, pero rara vez lo interpreta. La datación por carbono y sedimentos también trajo sorpresas. En ciertos túneles, las capas indican un uso intermitente durante siglos. No hay señales de ocupación. Continuó, pero regresa. Se reabrieron las inscripciones. Pisos rehechos, como si alguien supiera exactamente cuándo descender y cuándo regresar a la superficie. Este patrón no encaja bien en narrativas simples de escape desesperado. Los ingenieros estructurales comenzaron a estudiar estos espacios para entender cómo resistían al tiempo. Muchos túneles antiguos presentan una estabilidad impresionante. Ángulos calculado. Curvas que distribuyen la presión. Uso inteligente del rock local. En algunos casos, la ausencia de soportes artificiales no es falsa. Es estrategia. La tierra misma sustenta el tierra. Esto requiere un conocimiento empírico profundo, acumulado a lo largo de generaciones. La ciencia también ha comenzado a observar el cuerpo humano en estos entornos. Estudios de la neurociencia ambiental muestra que los espacios subterráneos afectan la percepción y la memoria. Y estado emocional. El cerebro reacciona ante la ausencia de un horizonte, ante la reducción de estímulos visuales, al silencio amplificado. Algunos investigadores sugieren que estos efectos eran conocidos intuitivamente por los antiguos, que utilizaban el subsuelo como herramienta psicológica. A pesar de todos estos avances, hay resistencia. Muchos descubrimientos permanecen en informes técnicos, alejados del público. Algunas áreas cartografiadas no se divulgan completamente. Las autoridades citan seguridad, preservación y riesgo estructural. Argumentos legítimos, pero que también crean espacios de silencio. La ciencia aquí avanza con cuidado excesivo, como si tuviera miedo de qué más podría encontrar. Y también hay hallazgos accidentales. Obras modernas que rompen el camino y revelan pasajes olvidados. Túneles que aparecen bajo carreteras, edificios, líneas de metro. Cada uno. Una vez que esto sucede, la narrativa oficial se ajusta. Un túnel aislado. Un caso raro.
Pero el número de casos raros crece demasiado como para ignorarlos. Lo más preocupante es que cuanto más se desarrolla la tecnología, más evidente es lo incompleto del mapa. La Europa subterránea está fragmentada, pero es vasta. Conectado, pero silencioso. La ciencia moderna puede medir volúmenes, edades y resistencias, pero no puede medir la intención. No puedo responder por qué se utilizaron tantos recursos, invertido en algo que debería permanecer invisible. Quizás por eso estos estudios causan malestar. Sugieren que nuestros antepasados tenían una relación con el tiempo diferente a la nuestra. Planearon más allá de sus propias vidas. Estaban preparándose para crisis que tal vez nunca llegarían. O eso ya habían llegado antes, en recuerdos que no sobrevivieron en la superficie. La ciencia ha revelado mucho, pero también ha expuesto un límite claro. Cada radar que cruza el Sol confirma que hay más vacío del que pensábamos, más espacios esperando interpretación. Y a medida que estos mapas invisibles se vuelven visibles, surge una pregunta. Comienza a pasar factura. Si ahora podemos ver lo que hay debajo, ¿estamos verdaderamente dispuestos a aceptar lo que esto dice sobre nuestra historia, o preferiríamos continuar, mirando solo la superficie, pretendiendo que el resto es silencio? Tras mapas, fechas, mediciones e hipótesis, la cuestión sigue suspendida en el aire como polvo en un túnel antiguo. ¿Para qué servían, después de todo, estos laberintos subterráneos? La ciencia ha reunido posibilidades, pero ninguna respuesta aislada es suficiente. Cuanto más observamos, más claro resulta que estamos ante algo multifacético, algo que no encaja una sola función. La explicación más cómoda es la del refugio, escape de invasiones, guerras, persecuciones. Religioso. In many cases, this is true. Hay registros históricos claros de poblaciones que bajó para sobrevivir. Pero el problema surge cuando nos damos cuenta de que no todo el mundo los túneles estaban en zonas de intenso conflicto. Algunos fueron excavados en regiones relativamente estable. Otros son demasiado estrechos para dar cabida a grupos grandes por largos periodos. El refugio explica una parte, pero no el todo. Otra hipótesis recurrente es el almacenamiento. Temperatura constante, protección contra saqueadores, conservación de alimentos. Nuevamente, tiene sentido en ciertos contextos. Sin embargo, muchos de estos espacios no muestran rastros de uso continuo. Faltan residuos, materiales orgánicos, herramientas, signos de circulación intensa. En varios túneles, el esfuerzo de excavación fue enorme, mientras que el beneficio práctico parece mínimo. Algo no cierra. Es en este punto cuando los arqueólogos empiezan a utilizar una palabra con cautela. Ritual. Espacios construidos no para vivir, sino para cruzar. No para quedarse, sino para experimentar. Las sociedades antiguas rara vez separaban lo práctico de lo simbólico. Un lugar podría ser refugio, y al mismo tiempo, sagrado. Bajar podría significar sobrevivir, pero también morir, renacer simbólicamente. Los estudios de antropología comparada muestran que los ritos de iniciación a menudo implican aislamiento, oscuridad y malestar físico. El individuo sale de la comunidad, entra en un espacio liminal y regresa transformado. Túneles estrechos, pasajes bajos, ausencia de luz. Todo esto aparece una y otra vez en los laberintos europeos. No por casualidad, pero por defecto. La neurociencia ayuda a entender por qué. Los entornos subterráneos reducen los estímulos. Sensorial. Alterar la percepción del tiempo e intensificar la introspección. El cerebro entra a estado de alerta silenciosa. Las emociones emergen con más fuerza.
Para los pueblos antiguos, sin lenguaje científico, esto podría interpretarse como un contacto con lo divino, con los antepasados, con algo más grande que el individuo. También está la hipótesis del clima. Algunos investigadores sugieren que ciertos sistemas, el subsuelo, puede haber sido utilizado durante periodos de inestabilidad ambiental. Invierno en condiciones severas, sequías prolongadas, eventos extremos. Bajar sería una forma de cruzar el momento difícil, no solo unos pocos días, sino temporadas enteras. Esto explicaría la planificación, uso a largo plazo y uso intermitente durante siglos. Pero todavía hay una capa más profunda. Los psicólogos históricos señalan que las sociedades which build underground worlds reveal a particular relationship with the future. Ellos no. Confíe plenamente en la estabilidad de la superficie. Prepárate para el colapso, incluso cuando todo parece calma. Es una mentalidad de anticipación, no de reacción. Una sabiduría que nace de la memoria de crisis pasadas. Los mitos europeos refuerzan esta idea. Historias de personas que se esconden bajo tierra hasta pasa el peligro. De reinos invisibles que emergen solo en momentos específicos. Las narrativas, pueden ser ecos simbólicos de prácticas reales. Recuerdos transmitidos oralmente. Distorsionados por el tiempo, pero anclados en experiencias concretas. También hay quienes sugieren usos múltiples y alternos. Es posible que un túnel haya comenzado como refugio, luego se convirtió en espacio ritual, más tarde en almacén, y finalmente sellado. La arqueología moderna tiende a buscar una función original, pero quizás esta sea una proyección de nuestra necesidad de orden. Las comunidades antiguas eran más fluidas en sus usos. Un mismo espacio podría adquirir nuevos significados, según las generaciones pasado. Lo que destaca es el cuidado puesto en el cierre. Muchos túneles no fueron abandonados al azar. Fueron sellados deliberadamente. Entradas ocultas, pasajes bloqueados, como si alguien quisiera asegurarse de que solo se accediera a él en circunstancias específicas. No destruido, en conserva, guardado. Esta actitud sugiere respeto, no sella algo insignificante. Sella lo que tiene poder, peligro o valor. La ciencia puede medir el esfuerzo físico involucrado, pero no el peso simbólico. Y quizás ahí radica exactamente la dificultad de responder para qué servían. Estamos intentando traducir elecciones ancestrales con categorías muy modernas. Quizás estos laberintos fueran, ante todo, respuestas complejas a un mundo inestable. Respuestas que combinaron supervivencia, espiritualidad, memoria y preparación. Espacios donde los humanos podrían retirarse cuando la superficie se volviera demasiado ruidosa, demasiado violento, demasiado impredecible. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si nuestros antepasados invirtieron tanto en lugares de retiro, de silencio y profundidad, ¿qué dice esto sobre la forma en que vieron el mundo? Y aún más inquietante, ¿qué dice de nosotros que casi no construimos? Más lugares para descender, reflexionar y esperar, quizá demasiado confiando en que la superficie siempre nos sustentarás. Cuando la ciencia llega al límite de lo que puede demostrar, la memoria cultural empieza a hablar, no como evidencia directa, sino como un eco. En toda Europa, los mitos antiguos insisten. Señale el mismo lugar, abajo. Reinos ocultos, gente invisible, dioses vivientes, bajo colinas. Historias que durante mucho tiempo fueron tratadas como fantasía, pero que ganan nuevo peso en comparación con las estructuras reales enterradas bajo nuestros pies. En la tradición celta, el otro mundo no estaba en el cielo. Estaba bajo tierra. Colinas huecas, llamados Side,
Eran portales, no cuevas ordinarias, sino entradas a un dominio donde el tiempo se comportó de manera diferente. Los héroes entraron y regresaron transformados. Cuando regresaron, estas narrativas surgieron en regiones donde túneles y cámaras. Los subterráneos realmente existen. La coincidencia es difícil de ignorar. Entre los pueblos germánicos y nórdicos, la tierra también escondía algo más que raíces. Enanos. Abajo vivían elfos y guardianes, maestros de la forja, el conocimiento y los secretos antiguos. No eran monstruos, eran mandatos, habitantes de los mundos intermedios. Curiosamente, muchas de las regiones asociadas con estas leyendas tienen redes de túneles estrechos, como el Erdstale, cuya función sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. En la antigua Grecia, el inframundo no era solo el lugar de los muertos, era un espacio de pasaje. Los oráculos hablaban de descensos rituales. Héroes como Orfeo y Hércules atravesó portales subterráneos para buscar sabiduría, redención o verdades que no existía en la superficie. El metro era peligroso, sí, pero también necesario. No lo hagas. Llegué a comprender sin bajar primero. El cristianismo heredó parte de esta simbología. Las catacumbas se convirtieron en lugares de refugio, but also of worship. Los monjes buscaban cuevas para aislarse espiritualmente. Descender significó alejarse del ruido del mundo para escuchar algo más sutil. Demonios, por extraño que parezca, también se encontraba debajo. No solo como espacio físico, sino como metáfora de descenso interior, el enfrentamiento con la sombra. Psicólogos como Carl Jung sugirieron que estas imágenes persisten porque representan arquetipos. El descenso al inconsciente, el regreso al útero simbólico, la muerte y el renacimiento psicológico. Pero Jung también advirtió: los arquetipos no aparecen de la nada. Ellos se alimentan de experiencias humanas reales, repetidas una y otra vez, a lo largo de generaciones. Y la experiencia de descender a la tierra, de vivir en ella, de esconderse en ella, fue real para muchas personas. Al comparar mapas de túneles con mapas de mitos, aparecen superposiciones. Las regiones con una mayor densidad de estructuras subterráneas tienden a tener más ricas historias sobre mundos ocultos. Esto no prueba la causalidad, pero sugiere diálogo. La imaginación. El colectivo se amolda al entorno. Lo que se experimenta se convierte en historia. Lo que se repite se convierte en un símbolo. También está el tema de la espera. Muchos mitos hablan de personas que permanecen abajo hasta el momento adecuado, durmiendo, observando, preparándose. Esta idea aparece en las leyendas. Historias medievales sobre reyes que dormían bajo las montañas, listos para regresar cuando el mundo necesidad. No es difícil ver esto como un reflejo de las ciudades subterráneas utilizadas de forma intermitente, activado solo en momentos críticos. Estas narrativas conllevan una extraña sabiduría para el mundo moderno. Ellos sugieren que desaparecer no es fracaso, que retirarse puede ser una estrategia, que hay valor en retirarse, conservar fuerzas, esperar. En una cultura obsesionada con el avance constante, estas historias suenan casi subversivas. La ciencia tiende a separar mito y realidad. Pero quizás, en este caso, vayan de la mano. Los laberintos subterráneos proporcionan el cuerpo, los mitos proporcionan el alma. Se explica cómo, el otro intenta explicar por qué. Juntos, señalan una antigua relación entre la humanidad y tierra, marcada por el respeto, el miedo y la confianza. Quizás nuestros antepasados sabían algo que nosotros hemos desaprendido, que la superficie es inestable, que civilizaciones surgen y caen.
ese verdadero refugio no siempre es visible, y que en ciertos momentos de la historia, la supervivencia requiere no conquistar nuevos territorios, sino recordar caminos antiguos que conducen hacia adentro, hacia abajo, al silencio donde la memoria ancestral sigue esperando ser escuchada. Incluso con todos los avances, hay un punto en el que la ciencia debe detenerse y admitir incertidumbre. Los laberintos subterráneos europeos presentan datos pero se niegan conclusiones finales. Las fechas no coinciden, los roles se superponen y la evidencia se contradice expectativas modernas. En muchos lugares, la ingeniería parece demasiado avanzada para explicaciones aceptadas, mientras que en otras, la extrema simplicidad desafía la lógica utilitaria. Los investigadores reconocen patrones, pero no pueden explicar el origen común. Hay lagunas. Documentales inexplicables, silencios históricos prolongados y estructuras sin contexto cultural claro. La ciencia describe lo que ve, mide lo que encuentra, pero tropieza al intentar responder a la intención, la motivación y el significado profundo. Algunos hallazgos simplemente no cuadran. Túneles demasiado estrechos para transporte, demasiado profundo para el almacenamiento, demasiado complejo para un uso ocasional. En ciertos lugares, las entradas fueron selladas sin signos de derrumbe, como si el acceso estuviera interrumpido deliberadamente. En otros no hay rastro de prisa o abandono caótico. La ausencia de registros escritos también es intrigante. Personas que documentaron impuestos, las cosechas y las guerras, ignoraron proyectos gigantescos bajo sus propios territorios. No lo es simplemente falta de información, es una ausencia sistemática, difícil de atribuir al azar histórico. Este vacío desafía las metodologías tradicionales y provoca un persistente malestar académico. Profunda aún hoy entre los actuales expertos europeos. Otro límite aparece cuando la ciencia intenta explicar la continuidad cultural. Estructuras, otros similares aparecen en diferentes momentos, atribuidos a diferentes pueblos, sin evidencia transmisión directa clara. Esto sugiere conocimiento compartido o redescubierto. Repetidamente, ambas opciones desafían los modelos lineales de progreso. Además, algunos túneles muestran signos de cuidadoso mantenimiento durante siglos, incluso cuando la superficie cambió drásticamente. Pasaron guerras, imperios y religiones, mientras los pasajes seguían funcionando. This silent persistence does not match con narrativas de colapso total utilizadas a menudo para explicar el pasado europeo según los análisis históricos dominantes contemporáneos enseñados en universidades y libros de texto académicos tradicionales vigentes en la actualidad. También está el problema de las explicaciones únicas. La ciencia moderna prefiere causas claras, pero el underground europeo sugiere usos superpuestos. Cuando los informes intentan reducir todo bajo resguardo o ritual, se minimizan los datos inconvenientes. Esto no implica mala fe, pero revela límites institucionales. La investigación depende de la financiación, la autorización y consenso. Los descubrimientos que desafían las narrativas establecidas avanzan lentamente. En algunos casos, los estudios se detienen en el mapeo, evitando interpretaciones profundas. Así, el restos desconocidos, catalogados pero no afrontados, a la espera de nuevos enfoques, estructuras interdisciplinarias capaces de integrar ciencia, historia, psicología y simbolismo cultural sin reduccionismos apresurados o conclusiones definitivas prematuras en el debate académico actual europeo de hoy. Quizás el mayor límite sea el emocional. La ciencia se hace por humanos, y los humanos reaccionan a malestar.
Admitir que partes importantes de la historia siguen sin explicarse amenaza la sensación de control. Los laberintos desafían la idea de un progreso lineal y predecible. Ellos sugieren ciclos, retracciones, esperas. Aceptar esto requiere humildad colectiva, requiere reconocimiento. Ese conocimiento puede perderse, no solo acumularse. Para muchos, esta idea es más inquietante que cualquier túnel oscuro. Ella cuestiona la narrativa del avance, constante que sustenta las identidades modernas y los modelos educativos transmitidos globalmente durante las últimas décadas en los planes de estudio oficiales y populares de historia europea clásico. Así, lo que la ciencia no puede explicar se vuelve tan importante como lo que explica. Estas brechas apuntan a nuevas preguntas, no a fracasos. Invitan a una escucha más lenta, menos ansiosa por respuestas finales. Quizás los laberintos no existan para descifrar completamente, sino recordar los límites humanos. Ellos permanecen como testigos silenciosos de elecciones antiguas, tomadas en condiciones extremas. Aunque los instrumentos mejoran, el misterio persiste. Y tal vez esta persistencia sea, en sí mismo, el mensaje más honesto dejado en Europa a la espera de futuras interpretaciones, cuidadosa y verdaderamente integrante de la ciencia, la memoria y la conciencia colectiva humanidad en el continente europeo. Quizás el mayor legado de estos laberintos no sea lo que esconden, sino lo que despertar. Nos recuerdan que la historia de la humanidad no se escribió solo en cuadrados espacios abiertos y palacios iluminados, pero también en el silencio de la tierra, donde las decisiones difíciles fueron retirados de la vista. En tiempos en que la supervivencia requería más que fuerza, requirió reflexión y profunda paciencia. Debajo de la Europa moderna, apresurada y ruidosa, quedan pasillos que no preguntan respuestas rápidas, piden ser escuchados. Cada túnel es una pausa en el tiempo, una invitación a recuerde que el progreso no siempre fue hacia adelante. A veces, todo iba cuesta abajo, adentro, a un espacio donde se pueda afrontar el miedo sin espectáculo y la esperanza preservado lejos del caos de la superficie. La ciencia ha revelado estructuras, fechas, volúmenes y técnicas, pero algo permanece intacto, una intención silenciosa, un antiguo acuerdo entre los humanos y la Tierra. Cuando todo parecía demasiado inestable, nuestros antepasados confiaban en la Tierra como refugio y testigo. Ellos no sabían quién encontraría estos lugares en el futuro. Aún así, lo construyeron, como quien planta una semilla para tiempos que aún no existen. Si este mensaje te ha tocado algo, suscríbete y síguenos. Tu alma puede ser recordando el camino. Because maybe these labyrinths aren't just ruins. Tal vez ser espejos. Reflejos de una sabiduría olvidada que aún late, esperando ser reconocido en medio del ruido del presente. Y ahora, la cuestión final no es ni arqueológica ni científica. Es íntimo. En un mundo cada vez más expuesto, acelerado e inestable, ¿a dónde irías si necesitaras preservar la esencial? ¿A dónde irías si necesitaras proteger lo que realmente importa? Y si eso que llamamos pasado no está enterrado, pero simplemente esperar, en silencio, a que alguien recuerde cómo bajar de nuevo.